Hola, buenos días a todos, espero que estén súper bien, espero que en el día de hoy les haya ido súper bien en el transcurso de su día, de su mañana, de su tarde, de su noche. Quiero que antes de iniciar esta recarga de fe le demos gracias a nuestro Padre Celestial por este día que nos regaló, este transcurso de día que está pasando, esta noche que pasó. Padre, gracias por todo lo que nos das. Gracias, Padre mío, porque tú nos guardas, nos proteges, nos llenas de tu gracia y de tu favor, Señor Jesús. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú hablando a nuestros corazones. Dispón nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu para lo que tú quieras hablarnos, Padre Santo. Llénanos de ti cada día, fortalece nuestra entrada y nuestra salida y nuestra mente, Padre. Danos un corazón dispuesto, enseñable, noble y humilde, para recibir, Padre Santo, tu palabra con un corazón dispuesto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, amados, no siendo más, yo quiero compartir con ustedes una recarga de fe muy bonita. Quiero enfatizar en un tema muy importante que es sobre vivir como personas libres. Quiero que leamos un pasaje en la Biblia que está en 1 Pedro capítulo 2 versículo 16. Si tienes como de pronto buscar el versículo en la Biblia, quiero que lo hagamos juntos. En sí, este versículo como tal nos dice que debemos de actuar como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios y siervos y personas que recibimos a Dios en nuestro corazón y fuimos hechos sanos, fuimos hechos salvos, nacimos de nuevo. La libertad en Cristo, los creyentes como tal, somos libres, ¿cierto? De la esclavitud, del pecado y de la muerte como tal. Nosotros, al ser hijos de Dios, no tenemos ya un libertinaje. No podemos vestirnos como queramos, no podemos hablar como queramos, no podemos pensar como queramos y no podemos actuar, tomar decisiones o vivir una vida como queramos. Porque ya tenemos una responsabilidad que es hijos de Dios. Es una responsabilidad nosotros decirle al mundo y nosotros decir somos cristianos, somos hijos de Dios, somos quienes llevamos el evangelio como tal. Tenemos libertad en Cristo, pero no tenemos un libertinaje. La libertad como tal no es un permiso, amada iglesia, para hacer lo que nosotros queramos. No es un, listo, tú eres libre de pecado, tú eres libre, de esclavitud, tú eres libre, ¿cierto? Pero no es de que tengamos el libre de hacer lo que nosotros queramos, de tener un permiso para hacer lo que nosotros queramos, sino que debemos de verlo como una oportunidad para servir a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Todos sabemos que en la Biblia, que es nuestro manual de vida, está cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar, cómo debemos de pensar, cómo debemos de vestir, cómo debemos de hablar. Absolutamente toda nuestra manera de vivir cambia. Por eso decimos es un estilo de vida diferente. Pero puede que lo que esté diciendo suene como que pues no está siendo libre. Pero esa libertad que nosotros y nuestro Padre nos dio es la libertad de pecado, es la libertad de esclavitud y la libertad de la muerte, ¿cierto? Pero no significa, lo que quiero hacerme entender es de que nosotros, al ser libres de toda esta esclavitud, todo este yugo, no significa que nosotros podemos hacer lo que queramos, porque nosotros como seres humanos siempre vamos a cometer fallas, nuestro Padre no. Entonces por eso siempre que vamos a hacer algo, aunque tengamos esa libertad de tomar decisiones, siempre tengamos también la libertad de preguntarle a nuestro Padre Celestial qué debemos de hacer y qué es lo que en sí nos hace libres al ser siervos de nuestro Padre Celestial y ser testigos de su nombre. Los creyentes son llamados a vivir como siervos, ¿cierto? Como siervos de quién, de Dios como tal. Cuando tú y yo recibimos a nuestro Padre Celestial, somos libres de todo lo que ya es redondeado y somos siervos de Dios. Y sí estamos sometidos a su voluntad y somos guiados por el Espíritu. Nosotros debemos de tener la libertad de decir Dios y tener la libertad de que podemos hablar con Él y Él cada día nos va a mostrar cómo debemos de vivir esa libertad, cómo debemos de llevar esa libertad como tal.
Al ser libres como tal, nosotros vivimos con una responsabilidad. La libertad en Cristo implica muchas cosas. Una de ellas es que diariamente vivimos con una responsabilidad y no debemos de usarla como excusa para poder pecar. Servir a Dios y a los demás. La libertad se vive de una manera muy importante. Esa libertad se vive sirviendo a Dios y a los demás, y no solo buscando nuestros propios intereses. Al nosotros entender este tipo de libertad, créeme que vamos a vivir nuestra vida plena, tranquila, con satisfacción. Vamos a entender por qué Dios nos hizo libres y de qué Dios nos hizo libres. En resumen, como tal, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 16 nos recuerda que la libertad, amados, en Cristo no es un permiso para hacer lo que queramos, sino que es una oportunidad para que tú y yo vivamos de acuerdo a su voluntad y le podamos servir a Él y a los demás. Como creyentes, somos tú y yo llamados a vivir con responsabilidades, y es una responsabilidad muy grande llevar el Evangelio de Dios y ser testigos de Él. Y debemos de usar nuestra libertad para glorificar a Dios, para bendecir a aquellos que nos rodean, que podamos vivir de acuerdo a esa verdad y ser luz en el mundo y muchas cosas más. Pero recuerda que Dios te hizo libre a ti del pecado, ¿cierto? Dios te hizo a ti libre del pecado, de la esclavitud, del yugo, de todo eso. Pero no significa que tengamos un libertinaje. Cada vez que nosotros digamos, si yo soy libre, pero tengo esa responsabilidad de que debo dar testimonio de mi Rey, de quien me hizo libre de esta esclavitud y de este pecado. Entonces siempre preguntémosle a nuestro Padre Celestial qué tipo de libertad, y qué libertad y cómo la libertad la debemos de llevar. Recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios y esta libertad que Él nos regaló tan hermosa, que debemos de saber vivir, nunca trae tristeza. Dios los bendiga, los guarde, los proteja, y preguntémonos si estamos viviendo una libertad en Cristo o estamos viviendo un libertinaje. Dios los guarde, les proteja, Dios los guarde y proteja a su familia, a todos los que nos están escuchando. Que tengan muy buen día.